En este vídeo vamos a resolver el problema 1.18 de Introducción a Mecánica Cuántica de Griffiths. Vale. Este problema lo que nos quiere enseñar es cuándo se tiene que empezar a considerar la mecánica cuántica, es decir, cuándo tenemos que pasar desde la mecánica clásica a la mecánica cuántica o viceversa. Y eso es muy sencillo. Hay un concepto que se conoce como longitud de onda de Broglie, ¿vale? Que nos dice que cualquier objeto con una, con una cantidad de momento P, ¿vale? Si lo dividimos entre la constante de Planck, esto nos va a dar una longitud de onda que llamamos longitud de onda de Broglie, ¿vale? Entonces, la cosa es que si el sistema viene caracterizado por una distancia d, ¿vale? Que puede ser, pues, por ejemplo, en un sólido la distancia entre átomos o en un gas, pues la distancia media entre partículas del gas, ¿vale? Pues nos viene a indicar el problema que cuando esta longitud de onda de Broglie es mayor que esta distancia, entonces tenemos que estar en la región cuántica, ¿vale? Estamos en la región cuántica. Y cuando esta longitud de onda es menor que esa distancia, estamos en el régimen clásico, ¿vale? Entonces, el enunciado hace una serie de cálculos y nos dice que podemos considerar que la onda de Broglie puede ser calculada como h entre la raíz de 3m kbt, donde m es la masa de la partícula que queremos considerar, si la tratamos como cuántica o como clásica, kb es la constante de Boltzmann y T es la temperatura del sistema en el que se encuentra la partícula, ¿vale? Entonces, empezando por esta fórmula, nosotros lo que queremos saber es la temperatura a partir de la cual podemos considerar una partícula como cuántica, ¿vale? Dentro de un sistema. Entonces, lo que se tiene que cumplir es que esta longitud de onda sea mayor, ¿vale?, que la distancia de característica del sistema. Y esto, cuando nosotros pues, lo vamos pasando de un lado a otro, es lo mismo que decir que la temperatura ha de ser menor que h cuadrado entre 3m kb, la constante de Boltzmann, por d al cuadrado, ¿vale? Esto nos va a dar un número que nos va a indicar la temperatura por debajo de la cual podemos considerar la partícula como cuántica, ¿vale? Entonces, en el apartado A, nos indica lo siguiente, que en un sólido hay tanto electrones como núcleos, ¿vale? Entonces nos pide dos cosas: calcular la temperatura del sólido a partir de la cual los electrones son considerados como partículas cuánticas, y también la temperatura a partir de la cual el núcleo, ¿vale?, el núcleo del átomo es considerado una partícula cuántica. Entonces, si nosotros utilizamos estas expresiones, para hacer los cálculos en este problema. Entonces, para el electrón, si usamos estos datos y los ponemos aquí utilizando la masa del electrón, obtenemos que la temperatura a partir de la cual, por debajo de la cual el electrón es considerado cuántico, sería 1,293 por 10 a la 5 Kelvin, es decir, una temperatura muy grande. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a temperatura ambiente los electrones de un sólido siempre se van a considerar como partículas cuánticas, ¿vale? En cambio, si hacemos el mismo cálculo para el núcleo de un sólido, ¿vale?, obtendríamos que esta temperatura es menor que 2,3
514 Kelvin, es decir, una temperatura muy baja. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente los núcleos los trataremos como partículas clásicas, ¿vale? Si no están por debajo de esta temperatura, serán partículas clásicas. Una cosa a tener en cuenta, por cierto, para hacer este cálculo, es que la masa del protón se ha hecho, para hacer este cálculo, se ha utilizado el núcleo de silicio. El núcleo de silicio tiene una masa, ¿vale?, que es más o menos 28 veces la masa del protón, y esta es la masa que se ha utilizado, ¿vale? Bien, entonces vamos a pasar al apartado B, en el que ahora vamos a estudiar gases. Ahora en el apartado A hemos estudiado los sólidos, ¿vale? Las partículas de los sólidos, ahora vamos a estudiar la partícula de los gases. Entonces, lo primero de todo es que se nos indica que utilicemos la ecuación de los gases ideales, que es esta que os estoy escribiendo aquí, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que en el gas podemos encontrar una partícula en un espacio cúbico de lado D, ¿vale? Y el gas es tal que en este espacio D podemos encontrar una partícula, de tal manera que V entre N es igual a D al cubo, ¿vale? Esto lo podemos definir de esta manera. Entonces, utilizando esto, vemos que D al cubo es igual a KBT entre P, que quiere decir que la distancia entre partículas es igual a la raíz cúbica de KB por T entre P, que es la presión del gas. Entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo que lo que se tiene que cumplir para que sea una partícula cuántica, la del gas, es que la longitud de onda de Broglie sea mayor que esta longitud D, tenemos, sustituyendo la longitud de onda, que nos la da el enunciado del problema, que era esta, ¿vale? KB por T. Esto tiene que ser mayor a la raíz cúbica de KB T entre P, que es la presión. Si nosotros vamos haciendo todo esto, despejamos T, ¿vale? Y obtenemos que T tiene que ser menor a 1 entre KB, la constante de Boltzmann, por H elevado a 6 entre 5, por P elevado a 2 entre 5, entre 3 por la masa elevado a 3 entre 5, ¿vale? Bien, entonces, se nos dice que calculemos esta temperatura a partir de la cual la partícula es considerada cuántica para el helio. Entonces, para el helio hay que tener en cuenta que la masa del helio tiene 2 protones y 2 neutrones, lo que quiere decir que más o menos tenemos 4 masas protónicas, ¿vale? Más o menos porque no es exacto. Pero bueno, teniendo en cuenta también que la presión la vamos a tomar a una atmósfera, y una atmósfera es más o menos 101.300 pascales, todo esto, si lo ponemos aquí dentro, obtendríamos que la temperatura a partir de la cual el helio es considerado una partícula cuántica sería 2,924 Kelvin, es decir, una temperatura bastante baja. Y luego se nos hace la misma pregunta, pero para el hidrógeno en el espacio. El hidrógeno en el espacio se nos dice también en el enunciado que su distancia entre un átomo y otro es de 1 centímetro, es decir, de 0,01 metros. De tal manera que ya no tenemos que utilizar esto que habíamos utilizado para calcular la distancia entre los gases, entre las partículas de los gases, sino que directamente pues aplicamos esta inecuación. Ya tenemos D, no tenemos que sustituirla de esta manera, ¿vale? De esta manera que hemos hecho aquí, no lo tenemos que hacer porque ya nos la dan directamente en el enunciado. Entonces, la longitud de onda de Broglie ya la sabemos, y
simplemente pues T tiene que ser menor otra vez que h al cuadrado entre 3m, la constante de Boltzmann, por d al cuadrado, ¿vale? Y metiendo los datos obtenemos que para considerar a h como una partícula cuántica en el espacio, la temperatura tiene que ser menor a 6,334 por 10 elevado a menos 14 Kelvin, es decir, una temperatura súper cercana al cero. Lo cual, bueno, pues no se da, al menos en el espacio que conocemos, no se da. Y podríamos considerar las partículas de hidrógeno que hay en el espacio como una partícula clásica, ¿vale? Y bueno, ya está, este es el problema. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.